Buenas tardes a todos, es un gusto saludarles. Soy Luis Valderrama, ingeniero agrónomo, gerente técnico y comercial para DTA Chile. Tengo el gusto de haber sido convocado, ¿cierto?, a esta presentación o este encuentro técnico fitosanitario del sector floricultor. Eh, Voy a básicamente desarrollar el tema de uso de Fumicel placa dentro del mundo exportador floricultor y su situación actual de uso. Y espero, digamos, que la presentación sea un aporte para esta reunión. Respecto al uso del fumigante Fumicel placa como fumigante generador del sector floricultor exportador, el día de hoy vamos a hacer un review respecto a su situación actual de uso y un breve desarrollo del protocolo de aplicación, siempre en el ámbito de protección de post cosecha de la flor. Bien, entonces, dentro de los temas que les voy a conversar, vamos a hablar brevemente de una introducción general, su situación actual de uso respecto a algún escenario posible de restricciones por la denominación de la molécula en cuanto a su grado de toxicidad. También características y propiedades de los productos y el gas fumigante que genera, el modo de acción en insectos, que es un aspecto muy relevante a desarrollar en esta presentación para entender los parámetros claves para una fumigación correcta. ¿Mm? Y por supuesto darle unas pequeñas notas de las experiencias de uso que se vienen dando también en otros países. ¿Mm? Otros temas relevantes relacionados también son importantes de mencionar en esta presentación. Como introducción general, eh, con varios de ustedes ya lo hemos conversado, pero para los que no nos han oído, ¿cierto? Somos DTA GmbH, que es una compañía alemana bastante antigua, que desde hace muchos años desarrolló, fabrica y comercializa actualmente el fumigante Fumicel Placa en más de 73 países. ¿Ya? Este es un producto fumigante generador de fosfina que ofrece soluciones tanto en la post cosecha de productos agrícolas perecederos como la flor, pero también en productos agrícolas perecederos alimentarios, ¿ya? Frutas, hortalizas, así como también este fumigante eh, se utiliza en ciertos nichos puntuales de otros tipos de productos alimentarios o materias primas de alimentos, especialmente productos secos, frutos secos, nueces, almendras, avellanas, etcétera. ¿Ya? En Chile, la filial sudamericana de Degech GmbH somos nosotros, desde donde yo trabajo y les hablo. Es la empresa llamada Degech de Chile Limitada. Operamos con fábrica y planta de comercialización desde el año 1981 y nuestro objetivo principal es justamente movilizar comercializar este tipo de fumigantes y otros productos en el mercado sudamericano. ¿Mm? Paralelamente, eh, tenemos una empresa dentro del grupo con mucha relevancia e importancia como brazo operativo de fumigación en mercados grandes granarios, cerealeros, pero también es un brazo muy importante dentro de la compañía como canal comercializador de fumigantes eh, en América. ¿Mm? Es la empresa Fugran, empresa del grupo de Tiadege, quienes ya nos representan en cuanto a la titularidad del registro
y por ende con las licencias debidas y por haber para la comercialización de este fumigante en Colombia. ¿Ya? Eh, Bien, respecto a la situación actual de uso de estos fumigantes generadores de fosfina, y esto aplica en realidad para cualquier formato fumigante generador de fosfina, incluso para los formatos cilindrados, ¿cierto? Al igual que otros gases fumigantes que existen en otros mercados de categoría toxicológica similar, estos productos se someten constantemente a procesos de revisión de registros, ¿ya? He de mencionar que el registro es básicamente la licencia emitida por las entidades correspondientes en cada país, en este caso en Colombia es el ICA, que, no, que agrupa de alguna manera los respaldos ecotoxicológicos de la molécula y también de eficacia, ¿ya? Estos respaldos se suelen revisar cada cierto tiempo, cada país determina, ¿cierto?, la frecuencia de la revisión de este tipo de productos. ¿Ok? Esto no se debe confundir con prohibiciones de la molécula. Si bien es cierto, son procesos que en alguna medida hacen ruido, sin existir un dictamen formal de parte de las entidades registrantes que así lo indiquen, no deben confundirse con prohibiciones de uso de la molécula. ¿Ya? Menciono esto porque a raíz de un ruido que se generó en el último tiempo en Colombia, ¿cierto? Nos llegaron muchas preguntas respecto a qué tan válida era la utilización de este tipo de fumigantes a nivel de EFSA, que es la entidad que revisa, ¿cierto? La evaluación de riesgos de estas sustancias autorizadas en Europa, ¿ya? Y también se citó, digamos, una, una prohibición solamente como cita respecto a lo que pasaba en Gran Bretaña. ¿Ya? Hasta la fecha, les cuento, digamos, que el fosfuro de magnesio no tiene ninguna prohibición, se encuentra registrado en Gran Bretaña, que yo hoy por hoy no es parte de de la Unión Europea, pero se encuentra con registros activos sin problema hasta el 31 de agosto del 2026. Sin embargo, esto aplica solo para Gran Bretaña, digamos, y no para la Comunidad Europea en sí. ¿Ya? A no confundirse con eso, me tomé la libertad de hacer esta aclaración, considero relevante para despejar dudas. ¿Mm? Bien, en cuanto a las características y propiedades del fumigante Fumicel Placa, eh, he descrito acá un breve resumen, ¿cierto? El fumigante cuenta con registro ICA número 1219, ¿cierto? Tiene como ingrediente activo el fosfuro de magnesio, formulado al 56%. Eso quiere decir que hay otra porción de producto que son coformulantes. En- es una placa generadora de gas fosfina de acción insecticida que, bajo ciertas condiciones de aplicación, es capaz de controlar todos los estados metamórficos de los insectos según se le brinde el correcto tiempo de exposición, ¿ya? La fosfina en general, es un fumigante de acción respiratoria y por ende en insectos es un fumigante de acción lenta, ¿ya? Vamos a verlo más adelante, pero los insectos tienen una tasa de respiración bastante baja en comparación con los animales superiores. ¿Mm? Acción residual nula, entendiendo que estas moléculas son gaseosas, ¿cierto? Una vez que ejercen su acción en un ambiente hermético o en un sitio de aplicación o de fumigación hermético, una vez que se ventilan, carecen de toda acción residual, por ende no hay protección posterior a este tipo de tratamientos. Eh, por lo mismo, la cadena de custodia que debe organizarse
después de la aplicación de Fumicel Placa es muy relevante para evitar recontaminaciones cruzadas, ¿ya? Es un producto de un uso apropiado para flores y otros productos agrícolas perecederos que aplicado en dosis apropiadas no ejerce ciertos efectos fitotóxicos y por ende no hay alteración de la calidad de la mercadería o del producto, en este caso la flor, que estamos aplicando, ¿ya? Como, como punto positivo dentro del mundo de los fumigantes, la fosfina no es un fumigante que dañe la capa de ozono, ¿ya? Por ende es una molécula que ha reemplazado a otros antiguos fumigantes, ¿ya? Que se habían dejado de utilizar hace mucho tiempo, incluso ahora se han intentado reflotar moléculas fumigantes gaseosas, pero que son extremadamente agresivas en el ambiente, ¿ya? Uno de ellos muy conocido, prohibido en Colombia hace muchos años, afortunadamente, es el bromuro de metilo. Pero también en otras latitudes existen otros gases fumigantes reflotados, ¿ah? O relanzados, como les estoy contando, pero con muy dudosa trayectoria en cuanto, si se quiere, a lo ambiental. ¿Mm? ¿Cómo reacciona el producto a través de un fenómeno que sufre espontáneamente en contacto con el aire? Ese fenómeno se llama hidrólisis y no es otra cosa que la captación de moléculas de agua que toma o que absorbe el producto de los ambientes donde se aplica, ¿ya? Al entrar en contacto el fosfuro de magnesio, que es su ingrediente activo, con 6 moléculas de agua, la reacción química que se desarrolla es la que ven ustedes acá. ¿Mm? A posteriori de la reacción de hidrólisis, vamos a tener 2 moléculas de gasfosfina gaseosa. He puesto ahí una nubecita justamente para reforzar eso. Y los remanentes del fumigante que después de hidrolizados en su totalidad no son otra cosa que restos de fosfuro de magnesio, ¿ya? Este fumigante en particular no tiene ningún otro coformulante que le haga generar otros gases no deseados en este mundo de los productos agrícolas perecederos, ¿ya? A no confundirse con otras formulaciones, sobre todo, especialmente en formato pastillas, que existen de fosfina para otros usos que sí generan eh, algunos compuestos gaseosos fitotóxicos, ¿ya? Por eso, este fumigante en particular es muy de nicho, muy especializado para ciertas mercaderías, ¿ok? Bien, justamente estas fotos muestran eh, ese efecto indeseado que tiene el carbamato de amonio de pastillas fumigantes generadoras de fosfina en comparación con este fumigante Fumicel Placa libre de ese compuesto, para que ustedes puedan dimensionar el efecto fitotóxico que generan una mala recomendación o un uso indebido de un determinado formato generador de fosfina, ¿ya? Esto ustedes lo pueden reforzar con variada información que existe en la literatura. Aquí yo he citado una con una fuente más o menos reciente del 2019, en donde se muestran los efectos agresivos que tiene el amoníaco gaseoso, ¿cierto?, en la calidad de la flor, ¿ya? Como pueden ver en las fotos de la derecha, ¿cierto? Son flores que han sido expuestas a una determinada cantidad gaseosa de amoníaco, por ende hay un cambio organoléptico considerable, principalmente marchitez, variaciones de color, por supuesto un impacto fuertísimo en la vida de florero, etc.
¿Mm? Bien. La fosfina que genera Fumicel placa es una fosfina pura. ¿Mm? La fosfina pura es un gas ácido inorgánico, muy relevante conocer esto a la hora de, a posteriori, seleccionar los equipos de protección respiratorios adecuados para el uso de este tipo de productos. Es una molécula, la fosfina, siempre gaseosa bajo condiciones normales de atmósfera. Cuando está en estado puro, absoluto, la literatura la describe como un gas sin olor. Sin embargo, en las aplicaciones de gas fosfina puro, tiende a recombinarse rápidamente consigo misma, lo que hace que tenga un suave aroma cercano a los aromas que producen los ajos. ¿Ya? Esto es medio subjetivo, pero en estricto rigor uno pudiese más o menos acercar el olor a la fosfina a este tipo de productos. ¿M? Como todo gas incoloro de una densidad relativa al aire muy similar a este, esto es muy bueno desde el punto de vista de los tratamientos porque es un gas liviano. ¿Ya? Corrosividad solamente en algunos metales, no en todos. ¿Cuáles? Básicamente metales maleables, oro, plata, cobre y bronce. En el aluminio no hay efecto, en el hierro no hay efecto corrosivo por parte de la fosfina. ¿Ya? Tiene un muy bajo peso molecular, es una molécula pequeña, eso es muy bueno desde el punto de vista de la aplicación, porque es muy permeable la fosfina y puede rápidamente eh, traspasar, ¿cierto? Material de empaque con facilidad, cartones, papeles, bolsas, ¿ya? Hay que tener cuidado con una cosa, con la fosfina, nunca se debe súper concentrar, ¿ya? Básicamente por la constitución molecular, en donde tenemos tres átomos de hidrógeno y uno de fósforo, cuando está súper concentrada, este gas puede autoinflamar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Afortunadamente, para matar insectos uno requiere muy menores concentraciones de este gas. ¿Mm? Ese límite de autoinflamación ya se tiene estudiado para fosfina, está establecido en aproximadamente las 18.000 partes por millón. ¿Mm? Es un gas muy poco soluble en agua, es decir, la molécula gaseosa en sí, fosfina, no le gusta combinarse con el agua, a diferencia del fosfuro metálico, en este caso fosfuro de magnesio, generador de fosfina, que sí es muy hidrofílico y a ese sí le encanta combinarse con el agua. Pero una vez que se gaseó el producto, el gas propiamente tal no tiene gran interactividad con el agua, ¿no? O interacción más bien dicho con el agua. Puse algunos valores relevantes desde el punto de vista de la toxicología, básicamente para aclarar las rutas de riesgo en cuanto a la aplicación de estos productos, ¿ya? Respecto a la principal ruta de riesgo, la inhalatoria. Fíjense que el nivel de toxicidad inhalatoria aguda es muy bajo, 35 partes por millón por una exposición continua de 4 horas, le confiere al producto una categoría toxicológica muy alta. ¿Mm? En cuanto a la vía oral, por supuesto, también es muy tóxico. Se requieren muy poquitos miligramos por kilo para ser clasificado este producto como muy tóxico. Sin embargo, la vía dérmica es descrita como insignificante. ¿Ya? Se necesitan más de 2.000 miligramos por kilogramo de este tipo de productos para recién ejercer una toxicidad definida como de dosis letal 50. ¿Ya? Por ende, con esto, lo que se quiere reforzar, vías de protección importantes, respiratorias, vía bucal. ¿Ya? Como van a ver más adelante, como vamos a ver más adelante, la protección es de rostro completo por lo mismo. ¿Ok? Bien. El modo de acción en insectos es muy relevante de conocer,
ya justamente para brindarle los debidos tiempos a este fumigante respecto al control que queremos lograr, ¿ya? El modo de acción primario o la vía de penetración del gas primaria en los insectos va a ser principalmente la respiratoria, ¿ya? Está constituida por una red de espiráculos y tráqueas y traqueolas que conectan al interior de diversos tejidos y sistemas celulares del insecto eh, de una manera, digamos, lenta. ¿Mm? Recordarles que los insectos, ¿cierto? Como canal respiratorio o vía respiratoria o sistema, más bien dicho, respiratorio, carecen de pulmones, ¿ya? No existen órganos similares a los pulmones en este nivel de animales, ¿ok? Básicamente es una red de espiráculos que no son otra cosa que pequeñas ventanitas que tienen en diversas partes, ¿cierto? De su cuerpo, tórax, en algunos casos abdomen, que abren y cierran, controlan hasta un cierto punto, no son perfectamente herméticos tampoco, ¿cierto? Para dejar pasar libremente el aire con oxígeno a su interior, ¿ya? ¿Al interior de qué? De tráqueas y traqueolas que se subdividen cientos de veces. Con uno de los tejidos que más contacto tiene la fosfina al interior de un insecto es con el sistema circulatorio abierto que conecta justamente a tráqueas y traqueolas en su interior, ¿ya? Los insectos como sistema circulatorio no tienen un sistema venoso, ¿ah? Ni arterial. Es una hemolinfa, que es su sangre, que recorre libremente en el interior de su cuerpo, ¿ya? Por ende, es uno de los tejidos que más fácil acceso tiene a la fosfina cuando penetra en ellos, ¿ya? A nivel celular, la fosfina va a operar a través de básicamente tres mecanismos de acción: neural, transitorio, metabólico y finalmente un estado redox que producen las células que han estado en contacto por un tiempo suficiente con el gas fosfina. ¿Mm? Respecto al neural, eh, básicamente se percibe como una señalización excesiva y transitoria del impulso nervioso, ¿ya? Esto es muy visible en algunas larvas de insectos que desarrollan espasmos e hiperactividad al contacto con el gas, ¿ya? Sin embargo, esto es un efecto transitorio. Por eso, la señal médica de medir colinesterasa en las personas expuestas a fosfina no opera en este tipo de productos porque es un efecto transitorio. La fosfina, cuando es retenida momentáneamente por los seres vivos, eh, rápidamente se degrada en su interior por diversos órganos, en el caso humano por el hígado, ¿ya? No es bioacumulable. Sin embargo, a nivel intracelular, sí se fija en el complejo cuarto de la cadena de respiración celular que se da en la membrana mitocondrial. Ahí sí se fija la fosfina actuando como un interferente de respiración celular, ¿ya? Ese bloqueo hace que de alguna manera, ¿cierto?, la fuente desarrolladora de energía de la fosfina entre en colapso, eh, produciendo un aumento considerable de electrones, ¿cierto?, residuales a nivel intracelular y otras especies reactivas de oxígeno, lo que hace que de alguna manera las células, moléculas y macromoléculas vayan colapsando desde el interior. ¿Mm? Para quienes quieran, ¿cierto?, conocer más acerca del modo de acción de este gas fosfina, he dejado acá citada una fuente de las recientes que uno encuentra en esto,
respecto al mecanismo de acción. Como objetivo principal en los tratamientos de flores, la fosfina ha llegado a buscar solucionar, aportar su granito de arena respecto al manejo de los TRIPS, ¿sí? En específico, uno de los más recurrentes en flores, que es Frankliniella occidentalis. Tiene el poder de acción de eliminar cualquiera de sus estadios metamórficos, ¿ya? Los TRIPS son hemimetábolos, eso quiere decir que tienen principalmente distintas fases de vida, no todas del todo, no todas estas completamente desarrolladas. Del huevo aparecen básicamente estados larvarios de TRIPS, de primer, segundo instar. De la larva no sobreviene una pupa por definición completa, ¿ah? Se le llama una prepupa antes de pasar al estadio adulto de este insecto, ¿ya? Por eso está clasificado dentro de los hemimetábolos. Sin embargo, ya al existir distintas formas de vida o fases de vida, tenemos diversos metabolismos, ¿ya? Entre ellos el respiratorio, que es clave en el control de fosfina. Todo lo que es fase eh, inmóvil, llamémoslo así, fase de huevos, fases de prepupa, van a ser de mecanismo respiratorio, ¿cierto? Bajo, bajísimo. ¿Mm? Eso nos va a poner en un escenario donde van a ser los estadios más difíciles de controlar, ¿ya? He puesto acá una cita eh, más o menos actualizada, ¿cierto? De los efectos de una dosis muy similar a la que trabajamos en Colombia de fosfina por periodo de exposición de 24 horas a temperaturas en torno a los 5 grados Celsius para justamente eh, demostrar, ¿cierto?, la eficacia en los distintos estadios metamórficos de esta especie en particular. ¿Ya? Aquí aparecen estados de huevo de un día de edad, de 2 días, de 3, de 4 días de edad. Después aparecen larvas, primer y segundo instar, prepupas, primer y segundo instar y el estado adulto, ¿cierto? Por la movilidad y tránsito, ¿cierto? Y actividad del estado adulto es el estadio que normalmente uno controla con más facilidad en comparación a los otros estadios metamórficos de estos insectos. Bien, ok. Respecto a los parámetros claves para una correcta fumigación, varios de los que se mencionan aquí son fundamentales. Y una correcta dosis, una, ojalá, eh, casi perfecta hermeticidad de las estructuras donde se aplican estos gases harán definitivamente la diferencia en el grado de control de estos organismos. ¿Ya? Por supuesto que también una correcta aplicación, el debido tiempo de exposición que muchas veces por apremio de la industria y la logística exportadora no está disponible, del todo disponible. ¿Ah? Y eso tenemos que saberlo todas las partes involucradas. A veces por una cuestión logística tenemos que darle un corte a un tratamiento, entendiendo que ese corte en cuanto al tiempo de exposición que requiere fosfina para controlar profundamente a estos problemas insectiles, sin duda se va a ver afectado, ¿ya? Y por supuesto, ya una vez que termina el tratamiento, toda la práctica de ventilación, que es una de las más críticas en el protocolo, debe ser cuidadosamente trabajada, ¿ya? Para todo efecto, la dosis de Fumicel placa debe trabajarse en función al volumen de estructura a fumigar. Recordarles que estos productos generan gases. Los gases
son moléculas que se acomodan en las tres dimensiones, ¿ah? Por ende, es el volumen el que va a contener a este gas y nuestra dosis siempre entonces, para ser precisos y correctos, debe trabajarse en función a este, ¿ya? No confundirse con números de cajas ni con superficie, que es una práctica muy usada en la aplicación de líquidos insecticidas, ¿ah? Las dosis se trabajan en ese tipo de productos, se trabajan por metro cuadrado, ¿no? En estos casos de productos gaseosos, para ser precisos, las dosis básicamente se trabajan por unidad de metro cúbico, ¿ya? En Estados Unidos o en países de Norteamérica, el sistema sexagesimal es otro y se trabaja normalmente en pie cúbico, pero es otra unidad de medida de volumen solamente, ¿ya? Respecto a lo que tenemos autorizado, tenemos básicamente dos escenarios en donde buscamos más o menos siempre estar en cualquiera de ellos en torno a las 240 partes por millón, en su punto máximo de desarrollo de concentración en este tipo de tratamientos, lo cual logramos en escenarios fríos de temperatura de refrigeración en torno a los 3 grados Celsius. Lo logramos en torno a las 17 horas. ¿M? Muchas veces esas 17 horas, a ojo, a veces pueden quedar cortas para el efectivo control de una determinada especie de insectos, ¿ya? En el caso de Frankliniella, funciona. Sin embargo, no debemos olvidarnos, ¿cierto?, de que esto no es una receta tan general y transversal para la misma especie, sino que esto va operando casi a nivel poblacional, entendiendo que el fenotipo de un insecto es una función de sus genes y el efecto clima, si se quiere, o el efecto ambiente, ¿ya? Y si en ese efecto ambiente hay interacción con otras moléculas de modo de acción similares, perfectamente uno también puede toparse con poblaciones de insectos que han desarrollado un cierto grado de tolerancia, ¿cierto?, a este tipo de moléculas, ¿ya? Ni hablarles de otras especies, también sucede exactamente lo mismo. Lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que hay una respuesta especie específica a este tipo de tratamiento. Por eso esto hay que tenerlo siempre eh, con mucha atención, con muchas pilas, como dicen en Colombia, porque esto es variable, va cambiando, va evolucionando en el tiempo. Como todo producto químico, los organismos vivos desarrollan, por supuesto, su tolerancia. ¿No? A nivel ambiental o a temperatura ambiente, debido a que la temperatura ejerce una mayor tasa respiratoria cuando incrementa en los insectos, nos podemos dar el lujo, entre comillas, de acortar el tiempo de exposición un par de horas, debido a que el insecto, como respira más, se intoxica más. Si esto yo lo llevo a un extremo de frío, hablemos de 0 grados Celsius, el insecto va a respirar todavía mucho menos y necesitaríamos mucho más tiempo de exposición. ¿Mm? Esa es más o menos la dinámica. A menor temperatura, más tiempo de exposición. A mayor temperatura, menor tiempo de exposición. Todo esto en combinación a una adecuada respuesta de la flor, ¿ya? Todos sabemos que una vez que se corta la flor, necesitamos mantenerla en una cierta cadena de frío, ¿m? Para que no desarrolle procesos oxidativos y se envejezca luego. Por ende, esa fórmula es la que tenemos que ir buscando en los tratamientos, ¿ya? Bajo este esquema, más o menos, lo que se busca es una dinámica de curva acumulada de concentración desde el momento de la aplicación hasta las 17 horas y fracción, ¿cierto? Como la que se muestra acá. ¿Mm? Esto, por supuesto, va a variar caso a caso porque depende de la hermeticidad
entre otras cosas, pero más o menos a un rango de temperatura fría, con la aplicación de dos placas en un sistema hermético, debiésemos tener, ¿cierto?, esta dinámica de curva de concentración, mientras que con una temperatura media, llamémosla media, a este rango entre 12 y 16 grados Celsius, con una placa obtengo incluso un efecto acumulado de concentración un poquito mayor. ¿Mm? Bien, muy importante sostener la hermeticidad de las estructuras de estas moléculas. Son gaseosas, ínfimas en cuanto a su tamaño, por ende fugan desde los sistemas por cualquier punto donde la molécula en estricto rigor quepa. ¿Mm? Por ende, en las estructuras tenemos que estar haciendo un chequeo permanente de los sellos de los puntos de fuga en los sistemas de cámaras de fumigación que son muy utilizados en su sector. Deben revisarse permanentemente un correcto cierre de las puertas, los burletes de goma que hacen cerrar las puertas. A veces estos requieren torniquetes para brindarle apriete, etcétera. Hay que darle una revisión a esto permanente. Si me lo permiten, diría que cada año o cada temporada debe esto revisarse al menos una vez. ¿Mm? Debido a que gran parte de estas estructuras quedan expuestas a la intemperie por temas, asuntos y protocolos de seguridad. Los efectos climáticos hacen su acción en los sellantes que se utilizan en algunos puntos de fuga de la estructura y se van resecando, resquebrajando, perdiendo esa propiedad hermética y por ende requiere de un plan de mantenimiento. ¿Mm? Ese pequeño videíto compartido por un colega que ustedes muy bien conocen, nuestro querido Jorge Stamatiu, justamente muestra una fuga importante desde un punto de la puerta, probablemente, de una estructura de fumigación. ¿Bien? Ok. La hermeticidad es también muy relevante a la hora de obtener la concentración mínima letal. Nosotros cuando fumigamos con un producto que no es visible en estricto rigor, si no medimos concentración, estamos ciegos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no sabemos qué grado de concentración pudo haberse desarrollado al interior de una estructura destinada al tratamiento con fosfina, ¿ya? Por ende, siempre es muy recomendable reforzar, ¿cierto?, la necesidad de medir concentraciones de cada tratamiento justamente para, en estricto rigor, saber dónde estamos parados en cuanto a la hermeticidad, ¿ya? A veces los tratamientos estos son muy similares entre ellos, pero a escala de lo que es el tamaño molecular de un gas, esto no necesariamente es tan similar o es tan igual de un tratamiento a otro. Nosotros a lo largo del uso de este fumigante hemos visto que en realidad siempre los tratamientos difieren un poquito uno respecto a otro. Y uno de los parámetros clave tiene que ver con la hermeticidad en esto. ¿Ya? Por ende, la brújula que nos da la medición de concentración nos permite esa seguridad de haber hecho bien o no el tratamiento en cuestión. Para esto, los aparatos de medición van a ser claves y determinantes, ¿ya? Uno de ellos es el tubo colorimétrico que se ocupa con esta bomba o émbolo de succión, el cual, mediante la ayuda de sondas o mangueras que se instalan al interior de la estructura, se puede, eh, ¿cierto?, tener una referencia en cuanto a la concentración. Muy relevante que cuando se utilicen sondas
para una medición de este tipo. Estas deben purgarse absolutamente antes de tomar la medida con el tubo colorimétrico. De otra manera, pudiésemos estar tomando una concentración errónea debido a que estas mangueras o sondas no necesariamente acumulan la concentración que se tiene al interior de la cámara o cuarto frío de fumigación, ¿ya? Por ende, antes de medir, se debe purgar esa sonda para a posteriori, ¿cierto?, instalar un tubo y tomar la medida. ¿Mm? Después, la aplicación del producto. Esto tiene todo un protocolo, un método, ¿ya? Una vez que hemos resuelto el tema de la señalética y la hermeticidad con los debidos equipos de protección personal, sobre todo el respiratorio, pero también el traje de aplicación y los guantes, se instalan las placas en el número determinado por la dosis y se dejan actuar en un periodo de exposición que, como les decía, debiese mínimamente, dependiendo de la temperatura, moverse entre las 12 y 17. Ojalá fuese un poquito más en cuanto a las horas, ¿ya? En fosfina para control de insectos, mientras más tiempo de exposición al gas, mejor y más profundo control del insecto en cuestión, ¿ya? Aplicación, tiempo de exposición, señalética, y en este esquema se completa el tratamiento básicamente para pasar a una de las etapas eh, probablemente más críticas del tratamiento, que es su finalización, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una maniobra en donde ya el tiempo de exposición mínimo recomendado se ha cumplido, por ende nos toca la tarea ahora de evacuar esos gases. Esos gases se pueden evacuar al aire, pero idealmente se deben hacer en sitios en donde estemos expuestos al aire libre. No se deben evacuar al interior de otras naves o cuerpos de bodega que sean espacios confinados, ¿ya? Si es así, en algunos casos puede darse que el diseño o la instalación del cuarto frío de fumigación o la cámara de fumigación, como le decimos nosotros, pudo haber quedado al interior de una zona de packing o de otro cuerpo de bodega, y en esos casos la apertura de las puertas debe hacerse sí o sí después de una extracción forzada y dirigida a través de ductos hacia el exterior de ese cuerpo de naves, ¿ya? En este caso en particular, eh, lo que estamos viendo es una apertura de un cuarto frío, ¿cierto? Al aire libre, lo cual va a facilitar mucho el proceso desde el punto de vista de la seguridad de las personas, ¿cierto? Porque estos gases, si bien es cierto, aquí en el interior desarrollan una concentración, a los pocos metros de distancia se diluyen por este enorme volumen de aire que ahora va a contener estas moléculas de gas. Entonces, el riesgo baja enormemente en estas situaciones, ¿ya? Una reflexión relacionada a esta etapa. ¿M? Es súper importante también medir qué carga de insecto volador puede haber en este momento crítico en donde estamos sacando a la flor de un tratamiento de fumigaciones, y por ende pudiésemos tener a posterior una recontaminación, ¿ya? Eso me parece un trabajo que hacer, digamos, relevante, eh, y ojalá esto pueda migrar hacia zonas de resguardo, ¿ya? Yo básicamente quiero compartirles, digamos, el, el método de trabajo del sistema frutícola chileno. Normalmente estos cuartos fríos que están para efectos de fumigación, que están al exterior, siempre vienen acompañados de una zona de resguardo, que no es otra cosa que una estructura hecha en malla antiáfido,
justamente para que a la salida de este tipo de tratamientos, como no son residuales, se minimice casi al cero la posibilidad de una recontaminación por insecto volador en las inmediaciones del lugar. ¿Ya? Creo que es relevante darle una vuelta a esto. Seguramente ustedes lo van a discutir o ya lo han discutido, pero me parece que debiese ser uno de los próximos pasos a tener en cuenta en los sistemas de fumigación de flores en Colombia. ¿Mm? Luego de cumplir las concentraciones para el reingreso, que normalmente están establecidas en un valor de 0,3 parte por millón, llega una etapa bastante crítica que es la de la desactivación. ¿Mm? La desactivación de los remanentes del fumigante. ¿Y por qué tenemos que desactivar? Básicamente porque este fumigante está diseñado, ¿cierto?, para procesos de fumigación todavía más largos que los que ustedes conocen. ¿Mm? Por ende, al cortar un tratamiento de este tipo, eh, nos vemos enfrentados a una actividad todavía remanente en la fumicel placa importante, lo que nos obliga a hacer un método o un proceso de desactivación bajo agua, ¿ya? Aquí la clave está en mantener, ¿cierto? La placa en desactivación permanentemente por debajo de la superficie del agua para que ésta no se inflame, ¿ya? Si ésta flota, al flotar, ¿cierto? Y tomar contacto con el oxígeno del aire, ¿cierto? En una alta concentración, este gas va a autoinflamar por sí solo, ¿ya? Mientras que si la dejamos burbujear, ¿cierto? En profundidad en el agua, lo que vamos a tener es básicamente un burbujeo por un par de minutos. Este burbujeo va a evacuar gas fosfina, el remanente. Esto debe hacerse en un sitio aislado y también de ambiente abierto, justamente hasta que se termine de desactivar en un proceso que no debiese tomar más allá de 3, 4 minutos probablemente. ¿Mm? Bien. Por ende, y en función a todo esto que hemos revisado el día de hoy, reforzar la importancia del plan de custodia completo de este tipo de tratamientos, ¿cierto? Que aborda tanto la condición estructural de los cuartos fríos respecto a su hermeticidad, sus posibles fugas, pero también a la verificación de la aplicación, ¿no? En donde ha instalado, ¿cierto? Desde ya hace un tiempo una capacitación del personal, auditorías, mediciones o registro de concentraciones, entre otras medidas, ¿ya? Muy relevante mantener este plan de custodia. Experiencias de uso en el sector floricultor exportador con este tipo de fumigantes. Hemos avanzado no solo en Colombia, sino que también en Ecuador y Kenia, ¿ya? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con otros países? ¿Ah? Hay tantos países, ¿por qué esto no es tan masivo? Básicamente por una cuestión de mercado de la floricultura en el mundo, ¿cierto? Hay ciertas latitudes puntuales o zonas agroclimáticas que hacen que la necesidad de este tipo de productos se vea en ciertos nichos, ¿ya? Sudamérica es conocido por las flores colombianas y ecuatorianas, ¿cierto? Más allá de que en Chile y en otros países hay producción en cuanto a la flor, la escala no es comparable en cuanto al volumen, ¿sí? Otro de los puntos importantes que hemos detectado es Kenia, Holanda también. Bien, para finalizar, otros temas relevantes que conocemos a través, ¿cierto?, de nuestro equipo en Colombia, también como de otros colegas que hoy día han acumulado mucha experiencia, son consultores y que nos apoyan en esto, es que, por supuesto, hay situaciones puntuales que atender. ¿M? Podemos citar el caso
de el efecto que nos estamos encontrando en TRIPS y algunos ácaros fitófagos en el eje con Dinamarca respecto al de Antioquia, donde en uno tenemos un grado de control eh, a nivel de mitigación, ¿cierto? No necesariamente logrando el 100%. La hipótesis que hay detrás de esto es que, por supuesto, pudiesen haber moléculas acaricidas con mecanismos de acción similares en estas zonas agroclimáticas que harían, de alguna manera, eh, relacionarnos con especies, con poblaciones, más bien dicho, más tolerantes a esta molécula. Mientras que en Antioquia esto hasta la fecha no da grandes problemas, justamente por la hipótesis mencionada, ¿ya? También no hay que dejar de mencionar, existen más especies de trips que pudiésemos llegar a encontrarnos, ¿ya? Hace un tiempo atrás un prestigioso investigador en Colombia ha mencionado la relevancia del Frankliniella panamensis eh, como especie importante de tener en cuenta porque se ha estado detectando, entiendo, y no necesariamente va a tener la misma respuesta a esta molécula respecto a su primo, que es Frankliniella occidentalis, ¿ya? Y por supuesto, cómo enfocar esto en relación a lograr un tratamiento eficiente en fosfina. No hay otra cosa que alargar los periodos de exposición. Ya entiendo y entendemos, ¿cierto?, que ya para ciertos mercados en particular, ojalá podamos migrar al mínimo de 24 horas. Y como les mostraba en la investigación que les cité, para la gran mayoría de las poblaciones de Franklinella occidentalis ofrece un grado de control altísimo, casi al 100%. Y en algunos casos particulares seguramente esto también nos irá empujando a, quizás con estas nuevas especies, a tratamientos todavía más largos. ¿Ya? Hay que de alguna manera también preparar la cadena logística para ello. ¿Mm? Bien, en estricto rigor es un poco el resumen de la situación actual de uso de este fumigante, súper importante, eh, y dada la no residualidad de estos productos gaseosos, todo el manejo de custodia y de logística posterior a los tratamientos sea a favor de los productos fumigados. No se deberían mezclar mercaderías tratadas versus no tratadas. Ahí hay que hacer todo un orden logístico justamente para reducir las posibilidades de interceptaciones en destino. ¿Mm? Ha sido un gusto darle este resumen eh, para este tema y vamos a quedar súper pendientes, digamos, de sus consultas o dudas que tengan en materia de uso de este tipo de fumigantes, ¿ya? Les mando un gran abrazo desde acá de Chile. Espero verlos pronto. Yo normalmente visito Colombia al menos una vez al año. Me encanta Colombia, así que como siempre les agradezco su atención y convocatoria. Bien, un abrazo, muchas gracias.